Ya, ahí estamos. Les decía que esos hormigones, por ejemplo, los que van a ser contenedores de algo, de una planta de tratamiento de agua o un contenedor de algún líquido industrial, son hormigones que tienen requisitos de durabilidad bastante altos y requisitos, cuando hablo de requisitos de durabilidad, principalmente estoy pensando en la permeabilidad del hormigón, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la especificación me indica, o la mayoría de las especificaciones indica curado del hormigón durante 90 días, donde yo tengo que vía pilleras mojadas, o vía riego, o vía algún elemento de curado, yo debo tener el hormigón expuesto a curado 90 días. Ahí me estoy yendo al otro extremo. ¿Por qué? Porque el requisito de permeabilidad o de impermeabilidad es muy exigente, ¿ya? En cambio, en un hormigón, si ustedes se fijan, acá el curado va a estar asociado a una resistencia. Entonces, si estamos hablando de H50 o de no sé si me dijo H50 o G50, pero si es un H50 equivale a un G45, igual es un hormigón de alta resistencia, yo puedo establecer que ese hormigón va a tener a los 3 días más o menos, no sé, pues unos 25 megapascales a los 3 días, y va a tener a los 7 días del orden de 35 megapascales. Entonces, una resistencia bastante alta que me permite a mí establecer un menor tiempo de curado. Entonces, van a depender de varios factores. No sé si ahí le aclaré un poquito más, Camilo. Camilo, ¿usted preguntó o Andrés? Ya se me olvidó con esto que nos fuimos Yo. Ya. Yo. No sé si ahí le quedó más claro, Camilo. Sí, profe, vale. Ya, súper. Ya. En el tema del curado, chiquillos, hay que tener en cuenta que esto es lo que le pasa al hormigón. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica la resistencia, tiempo o días, ¿no es cierto? Cuando yo no realizo un curado, esto es en laboratorio, son pruebas que se realizaron en verano. Cuando yo no establezco ningún procedimiento de curado en mis hormigones, voy a tener esta curva, la inferior. Y cuando yo tengo, me voy a poner esto acá, pero me tinca que se ve doble, ¿no es cierto? ¿Se ve doble, chiquillos, o se ve bien? Se ve bien, profe. Ah, ya. Y quiero el puntero, pero esa cosa no la encuentro. Aquí, el puntero. Ya, vámonos a la anterior. Entonces, lo que yo tengo acá es la curva de un curado pobre. Es decir, aquí con el respeto, ¿cierto? No lo asuman como un chiste. El procedimiento de curado, pero un curado deficiente, ¿ya? Este curado deficiente, por ejemplo, yo les decía que fue tomado en enero, a todo sol, en condiciones bastante extremas, y por lo tanto aquí el agua se evaporó más rápido y esa agua no alcanzó a hidratar el cemento. Y lo que yo tengo son diferencias de la resistencia bastante importantes. Aquí arriba ustedes pueden ver cómo se desempeñó el mismo hormigón bajo condiciones de curado adecuadas, ¿ya? Y si se fijan, estamos hablando de 15 megapascales de resistencia en diferencia. Y por lo tanto, el curado es muy importante para obtener una buena resistencia mecánica del hormigón, ¿ya? Esta es la misma gráfica que les coloco para que comparen. Pasó en agua cemento alta cantidad de agua, a los 3, 4 días de fabricado este hormigón, donde la hidratación estaba en un proceso más o menos intermedio, ¿ya? Y un hormigón de alta razón agua-cemento y de baja razón agua-cemento cuando ya tengo el 100% de la hidratación de las partículas de cemento. ¿Qué pasa si yo me quedo a mitad de camino y aquí se evaporó el agua, el resto del agua, porque no realicé el curado? Lo que voy a tener es esta figura, que esta en comparación con esta de acá, tengo mayores resistencias en esta que tengo acá, ¿ya? Así intuitivamente ustedes igual lo pueden verificar en el dibujo. La importancia del curado es que el cemento necesita agua para hidratarse, para fraguar y para endurecer, y por lo tanto el conservar el agua que yo le he colocado al hormigón el mayor tiempo posible dentro del hormigón es fundamental para alcanzar el proceso de hidratación adecuado de las partículas de cemento. Las resistencias obtenidas dependen del curado, las fisuras superficiales se reducen efectivamente cuando tenemos un buen curado. Los primeros días son fundamentales en la vida de la estructura, o sea, con dejarlo los 3 primeros días sin curar y después empezar a curar,
y también evitar los cambios bruscos de temperatura del hormigón. Yo aquí en obra, cuando hago capacitaciones al personal de obra, les digo, imagínense que el hormigón es un hijo. Uno no dejaría una guagua a las 3 de la tarde tirado, ¿cierto?, a todo sol, sin echarle una manguereada. Entonces piensen un poquitito que el hormigón debe ser cuidado de manera que no se evapore, no se deshidrate, ¿ya? Y por supuesto cuidarlo de acciones como el viento, la lluvia, la nieve, la carga, el frío, etc. En cuanto a las buenas prácticas, vamos a lo que indica la norma respecto del curado, que tiene como propósito mantener la humedad y las condiciones de temperatura del hormigón por el periodo de tiempo que se requiera. O sea, esto está asociado a alcanzar determinadas resistencias, y por eso que Camilo decía que había visto especificaciones con otros plazos de tiempo. Yo en particular siempre sugiero que todas estas acciones vengan asociadas a una resistencia, más que a un tiempo, porque si les cambia la condición ambiente de calor a frío, por ejemplo, y por especificación yo debo curar 4 días, podría eventualmente estar subestimando al hormigón, es decir, perdón, sobreestimando una resistencia al hormigón, y al momento yo de tener el procedimiento no voy a estar en las condiciones o en las resistencias que se requerían. Por lo tanto, mi sugerencia, aun cuando la norma habla de periodo de tiempo, debiera ser asociado a una resistencia que en algunos casos se va a cumplir en ese tiempo, pero en casos de exposición a frío se va a demorar un poco más, o en caso de exposición a calor se va a demorar un poco menos, y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Siempre evitando que el hormigón pierda agua durante este proceso. Y ahí está la definición de curado, siempre la coloco para que la tengan clara dentro del contexto de lo que estamos hablando. Y también aquí, si se fijan, vuelvo a lo que les comentaba recién, donde la cláusula 6.1.2, que es recuerden que la cláusula 6 es la cláusula de durabilidad del hormigón, dice que para obtener un hormigón durable resulta necesaria la implementación de medidas adecuadas en el diseño de mezcla, la fabricación, correctas prácticas de colocación, compactación, curado, protección del hormigón. Y vean la nota, por favor, ahí les doy un segundo para que la lean. ¿Qué comentarios les merece esa nota? El uso de materiales adecuados y una correcta dosificación de ellos no son suficientes para garantizar por sí solo un hormigón durable. ¿Qué entienden ustedes de esa frase? Les recuerdo que las notas son solamente pautas, no son obligatorias, pero aquí nos aclara bastante la película respecto a la importancia del curado. Que al final, si no se cura correctamente, el material no va a cumplir con las características con las cuales se diseñó, también con Exacto. la y también el viverado afecta. O sea, todo afecta. No sacamos nada, y aquí lo que nos está diciendo la norma es, oye, no, si no sacamos nada con dosificar maravillosamente el hormigón, y ahí salen un montón. Yo tengo colegas, no, que hay que dosificar por Fourier, que hay que dosificar por este método, que el otro, no sacamos nada con hacer todo eso, si finalmente en obra vamos a tener procedimientos inadecuados. Gracias, Camilo. Entonces, esa notita, acuérdense siempre de esa nota cuando estén, sobre todo, ahí tratando de que la gente de terreno haga lo que tiene que hacer. Va, no me avanza. Ahí, miren. Ya. La selección del método curado tiene que ir en función de las especificaciones, de las condiciones climáticas, de qué tan agresivo es el ambiente, del elemento. Les recuerdo que los pavimentos, radieres, losas sufren más pérdidas de agua por el contacto que tienen con la superficie. Vamos a tener requisitos de durabilidad especiales, de resistencia, requisitos de desmolde. Por ejemplo, los hormigones a la vista, debo desmoldarlos después, no puedo desmoldarlos igual que un hormigón regular. Y la materialidad del moldaje. ¿Y por qué debemos curar? Porque esto pasa, pues. Esto es un suelo, ¿no es cierto? Pero al perder agua, vamos a tener este caso extremo, y podríamos tenerlo también en nuestros hormigones, ¿ya? Los métodos de curado
son todos esos, hay que mirar la especificación técnica, si no aparece la especificación técnica, hay que proponerlos, pueden ser uno o varios de estos métodos, no es necesario, no son excluyentes, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar o les voy a compartir un video que tiene que ver con el... me fui a la vez, espérenme chiquillos, déjenme salirme porque no puedo sacar el puntero. Ay, me fui, ya. Miren. Eso es una membrana de curado. Si se fijan, las membranas de curado lo que buscan es de alguna manera sellar el hormigón y dejarlo sin que hayan espacios para que se pierda el agua. ¿Ven? Es una película. Se genera esta película dentro, o sea, sobre la superficie del hormigón que evita que se evapore el agua contenida en el mismo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que debemos considerar en este proceso? Son 4 factores que afectan la tasa de evaporación. Nosotros tenemos que considerar aquí que el curado debe estar de la mano con el control de la tasa de evaporación de agua que contiene el hormigón. Y los 4 factores que de alguna manera determinan esta tasa de evaporación son la temperatura ambiente, la humedad relativa, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento. Son condiciones que nosotros podemos de alguna manera manejar, son condiciones que nosotros podemos de alguna manera medir y por lo tanto podemos predecir qué es lo que nos va a pasar con nuestro hormigón. En cuanto a el tiempo, debe iniciarse lo antes posible. La norma dice al menos 7 días y también dice, salvo que la especificación indique otro plazo. Ya, aquí ustedes pueden ver lo que son las arpilleras mojadas que les contaba, se cuelgan estas arpilleras de los muros y se riegan de modo que esté siempre humedecido este ambiente y, como les decía, las plantas de tratamientos de agua, por ejemplo, que es una estructura que requerimos, que tiene muchas más exigencias respecto a la permeabilidad del hormigón, se establecen estos métodos de curado para evitar, o sea, aquí cero, o sea, tolerancia cero con la fisura, ¿ya? Y recordar cuáles son los 4 elementos que determinan esta tasa de evaporación, ¿ya? Y vamos a ir al ábaco. ¿Lo ven ahí ustedes, cierto? Sí. Pensé que la tenía oculta. En la norma chilena aparece una fórmula, ¿ya? Yo aquí les coloqué el ábaco, si ustedes lo buscan, está en la literatura, en el libro Tecnología del Hormigón de Neville, o está en la norma antigua, la 170 del 85 también aparece, sin embargo en la norma actual, en los anexos aparece la fórmula, y establece que los determinantes para la tasa de evaporación son la humedad ambiente. Yo ingreso este ábaco con la humedad ambiente, arriba, por ejemplo, 27 grados, después llego a la curva que representa la humedad relativa, en este caso son 70% humedad relativa, después salgo a la derecha y llego a las curvas de temperatura del hormigón. Imaginémonos aquí que estamos a 32 grados, recuerden que la norma establece condiciones de colocación entre 5 y 35 grados, así que todavía estamos dentro de la norma. Bajamos y llegamos a la gráfica de velocidad del viento. Y la velocidad del viento, por ejemplo, si es 8 kilómetros por hora, vamos a tener una tasa de evaporación cercana a 0,5 kilogramos de agua por cada metro cuadrado por hora, y si aumenta el viento, por ejemplo, acá aumenta el viento, vamos a tener efectivamente una tasa de evaporación mayor a 1 kilogramo de agua por cada metro cuadrado por hora. ¿Cuál es la tasa crítica? Y aquí hay harta discrepancia entre los expertos. Algunos dicen, o no algunos, la norma dice que la tasa crítica de evaporación es 1 kilo de agua por cada metro cuadrado por hora. Sin embargo, hay muchos estudios que hablan de una tasa crítica de 0,5 kilos de agua por metro cuadrado por hora. ¿Ya? Yo soy más partidaria de los 0,5, principalmente por la cultura, cierto, nacional, de como de no hacerlo tan al límite y dejar una holgura de modo de no favorecer las fisuras. Y aquí, si bien uno podría decir, hay condiciones que yo no puedo manejar, aquí quiero que lo llevemos a una pequeña discusión.
Por ejemplo, la temperatura ambiente, ¿yo puedo manejarla en mi hormigonado? ¿Qué creen, chiquillos, que se puede manejar o no? Que sí, Ya, cómo la manejaría usted la temperatura ambiente? con las horas de trabajo. Me pongo a hormigonar Exacto, más temprano o en la noche. o en la noche. Perfecto, Camilo. Efectivamente, uno no puede apretar una perilla y decirle al dios del clima, ¿no es cierto? Oye, bájame la temperatura. Pero sí efectivamente podemos mejorar la condición buscando los mejores horarios para el hormigonado. En cuanto a la humedad relativa, es lo mismo. Yo puedo crear un microclima, puedo crear, ¿cierto? Poner aspersores que permitan, una vez que está colocado el hormigón, empezar a tirar agua como rocío, ¿no es cierto? Y también voy a generar un ambiente más húmedo. Vámonos a la temperatura del hormigón. ¿La podemos manejar? Imaginémonos que estamos comprando hormigón premezclado. ¿Podemos manejar la temperatura? Aquí estamos hablando de bajarla más que nada, porque la tasa de evaporación se da con altas temperaturas, no con bajas temperaturas. ¿Ya? ¿Podemos bajar la temperatura del hormigón? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que se podría evitar que suba. Claro, se podría evitar que suba. Por ejemplo, una descarga rápida, Andrés, me mejora la condición de temperatura. Por ejemplo, si voy a tener hormigonados en verano, a mediodía, donde la condición de calor es extrema, en la mayoría de las zonas de Chile, nosotros podríamos ponerle sombra al camión en la espera, o tener la bomba también con una mallita Rachel arriba, en un toldito, ¿no es cierto?, donde efectivamente no genere mayor temperatura en el hormigón. Por lo tanto, si bien yo no, está también la opción de la fabricación con parte del agua en forma de escamas, ya como hielo. Se le coloca hielo, pero son escamas de hielo, no cubos de hielo. Pero yo le puedo poner parte del agua como hielo y también ahí bajo la temperatura. Esos son métodos que en general las premezcladoras no usan porque encarece mucho el hormigón. Por lo tanto, aquí la forma es de generar una descarga rápida, por un lado, ¿ya? Y por otro, en esas condiciones extremas, por ejemplo, generar sombra y evitar esperas excesivas del camión para la descarga. Y en cuanto al viento, también es importante mencionar que no es lo mismo hormigonar un subterráneo que hormigonar un piso 40. Obviamente en el piso 40 vamos a tener una mayor condición de viento. Y, por ejemplo, podríamos poner pantalla o podríamos poner algo alrededor de la estructura que permita de alguna manera bloquear esta condición de viento, también incidente en la generación de las tasas de evaporación. Cuando yo trabajaba en Estado, yo tenía un colega en el área técnica que cuando los clientes llamaban reclamando que el hormigón tenía fisuras, su respuesta, y aquí para ejemplificar y para cerrar un poquito el tema de la tasa de evaporación, le decía al cliente, yo no te vendí el hormigón con fisuras, yo te vendí el hormigón fresco. Las fisuras se las pusiste tú. Y las fisuras van asociadas en su gran mayoría a condiciones de colocación. Ahora, hay hormigones que tienen más potencial de fisuración. Hay hormigones que tienen, eh, que facilita la fisuración, ¿ya? Y, por ejemplo, hormigones que generan más temperatura. Hormigones de mayores grados, hormigones con más cemento, van a tener más temperatura del hormigón y nos vamos a esta parte del gráfico y por lo tanto ellos tienen más potencialidad de evaporación de agua porque dado que tienen más cemento generan más calor. Entonces uno tiene que también saber que no es lo mismo, a lo mejor que no voy a cuidar igual un hormigón que es un G17 versus un G50, porque el G50 efectivamente va a tener más tendencia a aumentar su temperatura. ¿Dudas con esto, chiquillos? Les insisto que en la norma aparece la fórmula, con números, con estos mismos 4 elementos para calcular las tasas de evaporación y de alguna manera lo que nosotros buscamos en obra es predecir esas condiciones de modo de favorecer ciertas conductas en la obra que permitan, ¿cierto?, ir manejando de alguna manera estos factores.
¿ya? Ahí podrán ver ustedes en el apunte algunas condiciones de medidas de curado, ¿ya? Que las pueden ver en detalle ahí en la lectura personal, ¿cierto? Y aquí tenemos fotografías de qué es lo que le ocurre al hormigón efectivamente con no cuidar estos factores que aumentan el potencial de fisuración y la tasa de evaporación, ¿ya? Aquí un resumen de lo que hemos visto en términos de la colocación, la compactación y el curado, ¿ya? Aquí ustedes con esto pueden visualizar, ¿cierto?, que tenemos algunos elementos en la colocación que debemos controlar, algunos elementos en la compactación que debemos controlar y algunos elementos del curado. Si todo lo hemos hecho bien, el elemento se aprueba. Si no, vamos a tener que en algunos casos reparar y en algunos casos más extremos demoler el elemento, puesto que tuvo algún problema de nidos o de fisuras, o etcétera, ¿ya? Y el curado genera mayores resistencias, mayor resistencia al desgaste, mayor impermeabilidad, mayor durabilidad y menor fisuración. Eso, hay algunas otras fotitos, chiquillos, de problemas de curado. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe, no, ninguna. ¿No? Ya. Vamos a dejarlo hasta acá, entonces yo le estoy subiendo, voy a revisar que haya subido correctamente, porque no me acuerdo la clase del lunes pasado. Para la sesión del viernes ya vamos a ver condiciones de hormigonado, tiempo caluroso y frío, y vamos a ver también, yo creo alcanzamos a ver el tema de la madurez, para ir cerrando también el curso, porque los últimos temas están asociados al control de hormigones vía madurez, resistencia potencial, coeficiente de variación de los laboratorios, etc. Vamos a quedar hasta aquí, chiquillos. Voy a dejar de compartir y, bueno, espero recibir los trabajos hoy día a las 23:59 como habíamos quedado, y ya para ir cerrando las notas del control 1, les recuerdo que el control 2 básicamente tiene que ver con los controles del hormigón y la parte de la faena, o sea, colocación, compactación, curado, hormigonado en tiempo frío caluroso, y lo que tiene que ver con control de resistencia potencial y control de resistencia real vía método de madurez. Profe, de eso mismo le quería preguntar, Cuénteme. ¿no podría dar plazo a la tarea esta mañana? Porque hoy día tenemos 2 controles y hemos estado, la semana pasada yo por lo menos estuve saturado, yo creo que mis compañeros igual deben estar más o menos parecidos, si estamos como en la misma tramo de la carrera. La hemos postergado Entonces, harto dar un igual, día, pues. Ya, bueno, dejémoslas para mañana, pero mañana a mediodía sí, pues no tanto más, porque hemos dado harto tiempo, hemos aplazado bastante la entrega de la tarea. Ya, así ya, que mañana a mediodía, ¿le sirve? sí, sí, Todo sí, sirve, sí, sí ya, puede ser, ya, todo sirve. ya, Andrés, nos Gracias, vemos, profe. ya nos vemos el día Muchas viernes. Chao, que estén bien, buena semana a todos. igualmente, Ya, profe, profe. gracias. Chao, chao.